No fue un derrumbe. No fue una inundación. Fue algo más lento. Más silencioso. Una trampa que no hace ruido, pero que te quita todo. No hubo estruendo. No hubo caos inmediato. Solo un cambio sutil, casi imperceptible. Un paso en falso, una decisión apresurada. Un instante donde la lógica cedió ante la curiosidad. Y a partir de ahí, todo comenzó a desmoronarse. Pero no por fuera. Por dentro. En la mente, en el cuerpo, en el espíritu. En las profundidades de la Sierra Mixteca, al sur de México, se encuentra una caverna poco explorada. Una herida abierta en la piel de la montaña. La llaman la boca del diablo. Un nombre que parece poético, hasta que estás frente a ella. Y entiendes que no es folclore. Es advertencia. Una advertencia sin palabras. Que se siente en el estómago. Y en la nuca. Que susurra sin decir nada. No aparece en los mapas turísticos. Ni en las listas de rutas espeleológicas aprobadas. Ni en los informes de seguridad del Estado. Es como si la tierra misma tratara de ocultarla. Como si supiera que revelar su ubicación es poner en peligro a quien la mire con demasiada confianza. Solo se menciona en relatos sueltos, entre vasos de pulque y tabaco, cuando los ancianos del lugar bajan la voz, entre risas incómodas y miradas que no se sostienen. No tiene letreros, ni señales, solo un sendero de tierra partida, que se interna entre arbustos secos y piedras fracturadas. Y al final, una grieta, una simple grieta, de no más de 1 metro de ancho. Parece inofensiva, pequeña, como si la naturaleza se hubiera equivocado al abrirla. Pero no, esa grieta es la entrada a algo mucho más profundo. Debajo, la tierra se despliega como una trampa bucal, una mandíbula de roca viva, con estalactitas como dientes curvos, con vapor que sale lento, como el aliento de una bestia dormida. Una vez dentro, las reglas cambian. La gravedad se siente distinta. Los pasos suenan apagados. La temperatura desciende, pero el sudor no cesa. La luz, aunque lleves lámparas de alto lumen, no se comporta igual. Parece que la oscuridad no solo existe, sino que se defiende. Y el aire tiene personalidad. A veces se estanca, y otras, se mueve en ráfagas, como si respirara contigo. La piedra no es uniforme. Está viva. Resuena. Gime. En ciertos tramos, el eco parece venir de lugares donde nadie ha estado. Como si otras voces respondieran. Desde túneles que no figuran en los planos. Quienes han logrado salir cuentan que allá abajo no existe el tiempo. Ni arriba. Ni abajo. Solo roca. Silencio. Y la sensación persistente de que algo está observando desde el fondo. Aunque no tenga ojos. Aunque no tenga forma. Un grupo de 5 espeleólogos descendió una tarde de noviembre. Jóvenes. Entusiastas. Amantes de lo desconocido. Con la esperanza de documentar uno de los últimos tramos inexplorados. Del sur mexicano. Con drones, sensores, cámaras de visión térmica. Y una pasión desbordada por registrar lo que otros jamás habían visto. Solo 4 regresaron. Y el último regresó, pero en partes. La zona donde se encuentra esta cueva es inestable, sí, pero no por derrumbes. No por lluvias o placas tectónicas. Es inestable porque la Tierra parece moverse cuando nadie la mira. Porque el espacio no es confiable. Un túnel que hoy tiene 3 metros de alto. Mañana tiene 1,5. Una galería ancha puede cerrarse de la noche a la mañana. Sin razón aparente. Como si algo respirara por dentro. Porque hay sonidos. Sonidos sin fuente. Susurros. Pasos que nadie dio. Gotas que no caen de ningún lugar visible. A veces, incluso, se escucha una especie de zumbido. Como el que producen los oídos antes de un desmayo. Y justo cuando eso ocurre, algo cambia. Los pueblos originarios sabían. Evitaban acercarse. No por miedo, sino por respeto. Ellos llamaban a ese cañón el lugar donde la tierra respira. Decían que los susurros suben por las piedras, cuando no hay nadie para escucharlos. Que si entras con ruido, sales con silencio. No era superstición. Era memoria. Y sin embargo, cada generación tiene su propio impulso de retar lo antiguo. Cada época cree que puede con todo. Que el conocimiento lo explica todo. Que los sensores y los protocolos bastan.
Pero en lugares como este, ni la ciencia más precisa puede competir con el capricho de la Tierra. Si este tipo de historias te impactan, suscríbete al canal. Nos ayuda a seguir contando estos casos reales de exploraciones que terminaron en tragedia y a que no se repitan. El equipo era joven, entusiasta, pero no eran principiantes jugando a ser exploradores. Tenían historia, entrenamiento, horas bajo tierra. Eran el tipo de grupo que sabía leer el silencio de una caverna, pero no el silencio que vendría después. Víctor Reyes era su líder. Un tipo serio, de voz firme y gestos contenidos. Tenía más de 30 expediciones en su haber. Había descendido cuevas en Perú, Guatemala, Colombia y el norte de México. Sabía cuándo avanzar. Sabía cuándo retirarse. Sabía cómo leer la humedad en una piedra, cómo sentir el cambio en la presión del aire. Y, sobre todo, sabía que las cavernas no perdonan errores. Pero ese día, algo era distinto. No lo dijo en voz alta, pero lo sentía en el pecho. No era miedo. Era otra cosa. Una tensión eléctrica en el aire. Como si la cueva los observara incluso antes de entrar. Había presión. No de la naturaleza, sino del mundo exterior. Patrocinadores exigentes. Seguidores en redes pidiendo lo nunca visto. Un algoritmo que premia el riesgo y penaliza la cautela. La necesidad de mostrar lo inexplorado. De grabarlo todo. De conseguir una imagen que se vuelva viral, a cualquier costo. Habían conseguido un pequeño financiamiento para grabar un mini documental sobre cuevas desconocidas del sur mexicano. Contaban con un equipo técnico envidiable para su presupuesto. Cámaras 4K con visión nocturna. Sensores de humedad y presión. Cascos con luz LED de última generación. Micrófonos de condensador capaces de captar hasta el más mínimo murmullo de una gota. Y un dron ultraligero, diseñado para vuelos en espacios cerrados, con navegación autónoma. El grupo lo completaban 4 personas más. Mauro, fotógrafo y editor. Tenía el ojo afilado y un humor negro que aligeraba los momentos tensos. Natalia, geóloga. Especializada en formaciones calcáreas. Amaba las piedras más que a las personas. Sara, experta en cartografía subterránea. Precisa, meticulosa, desconfiada por naturaleza. Y Diego, el más joven del equipo. El más curioso. El más inquieto. Una mezcla de entusiasmo, hambre de descubrimiento y esa ceguera temeraria de quien aún no ha conocido el verdadero peligro. Entraron poco después del mediodía. El clima era templado, con una niebla baja que cubría la entrada como una cortina tímida. Todo parecía perfecto. Tranquilo. La entrada vertical, de 30 metros, requería descenso con arneses. Uno por uno bajaron por la cuerda principal, desapareciendo lentamente en la oscuridad. Abajo, una cámara natural los recibió como si los esperara. El aire era espeso, pero respirable. Las paredes brillaban con humedad fosilizada, y cada paso hacía eco con una resonancia peculiar, como si la cueva tuviera garganta. Se escuchaban risas. Flashazos. Grabaciones para TikTok. El dron giraba en espiral, registrando cada centímetro con precisión quirúrgica. La luz rebotaba en formaciones de minerales fluorescentes que iluminaban todo con tonos de azul y verde. Era hermoso. Casi irreal. Una fantasía geológica. Pero las cuevas son maestras en fingir calma. Sonríen al principio. Y luego muerden. Una hora después, el ambiente empezó a cambiar. No fue brusco. Fue imperceptible, hasta que ya era evidente. El aire se volvió más pesado, más difícil de inhalar. El suelo, antes firme, se volvió resbaladizo, cubierto por una fina capa de limo invisible. La temperatura bajó 4 grados en menos de 20 minutos. Y el GPS, que funcionaba con dificultad, desapareció por completo. Natalia frunció el ceño y murmuró una frase que todos recordaron después, demasiado tarde. Esto no debería pasar tan rápido. Víctor ordenó retroceder un poco. No era una retirada. Era precaución. Pero justo cuando estaban por reagruparse, Diego se separó del grupo. Caminó hacia una pared lateral. Entre 2 columnas de roca, vio algo. Una fisura. Pequeña. Inocente a simple vista. Pero él notó algo más. Un leve soplo de aire. Un reflejo. Una sombra. Solo quiero mirar y salgo. Son 5 minutos. Grabo y vuelvo. Víctor dudó.
Siempre dudaba antes de dejar que alguien se apartara solo. Pero era un tramo corto. No parecía profundo. Nada peligroso, pensó. Le dio una cuerda de retorno. Un temporizador en la muñeca. Y lo dejó entrar. Diego se metió en la fisura como un gato entre muros. Y no lo volvieron a ver. Pasaron 10 minutos. Luego 20. Después 40. La cuerda seguía tensa, como si Diego estuviera aún en movimiento. Pero al jalarla, no hubo respuesta. Al principio creyeron que estaba bromeando. Una de sus típicas bromas para grabar la reacción del equipo. Le gritaron su nombre. Una vez. 2. 3. Nada. Víctor no dudó más. Preparó el arnés. Tomó la linterna térmica. Y entró. Sara y Mauro se quedaron monitoreando desde la cámara principal. Natalia controlaba los niveles de oxígeno y CO. La galería donde entró Diego era húmeda y estrecha, en forma de L. Las paredes parecían cerrarse más con cada paso. El eco se apagaba. Como si el sonido no pudiera escapar. Como si algo lo absorbiera. Víctor avanzó lentamente. Usó la linterna térmica. Y ahí estaba. Una silueta, inmóvil. Diego había intentado avanzar por un tramo demasiado estrecho. Y quedó atrapado. Su pecho encajado entre dos placas de roca. Los brazos hacia atrás, como un nadador congelado. La cabeza ligeramente inclinada. Los ojos abiertos, enrojecidos. Pero consciente. Y suplicaba. La siguiente escena fue una pesadilla viva. Las siguientes 6 horas fueron un tormento. Intentaron liberarlo con cuerdas, lubricantes, herramientas. Cada intento, un grito desgarrador. Cada roce con la piedra, un espasmo de dolor. Sara excavaba los bordes con una pequeña pica de geóloga. Pero la roca no cedía. Era como intentar abrir acero con una cuchara. Fría. Inmutable. Cruel. Víctor nunca se alejó. Se mantuvo al lado de Diego, hablándole sin parar. Le contaba chistes tontos. Le recordaba a su perro. Le decía que el rescate estaba en camino. Que no se durmiera. Que aguantara. Y Diego, al principio, respondía. Se reía. Lloraba. Decía que tenía frío, pero que estaba bien. Pero luego, comenzó a decir cosas extrañas. Que veía luces. Que la cueva le hablaba. Que escuchaba un canto muy abajo. Que sentía que flotaba. Como si la piedra no lo estuviera aplastando, sino absorbiendo. A las 8:45 de la tarde, finalmente lograron una conexión por radio. Una señal inestable, interrumpida por estática. Pero suficiente para que alguien los escuchara. Era un grupo de rescate voluntario, ubicado en la ciudad más cercana. 3 espeleólogos experimentados, un paramédico y un técnico en perforación. Respondieron con rapidez, sin hacer muchas preguntas. Solo escucharon, un joven atrapado, sin posibilidad de salir por sus propios medios. Y dijeron algo que sonó como esperanza. Estaremos ahí en 5 horas. ¿Pero el tiempo? El tiempo es un enemigo implacable cuando alguien se está muriendo. Y Diego ya no estaba bien. Su voz era cada vez más débil. Decía cosas que no tenían sentido. Murmuraba frases inconexas. Hablaba con su madre como si estuviera allí. Le pedía perdón. Sara, en un acto de desesperación, encendió la cámara del casco. Quería dejar constancia. Tal vez una prueba. Tal vez un último recuerdo. Grabó lo que serían sus últimas palabras coherentes. Cuando salgan, no digan que fue mi culpa. Solo quería mirar. Era bonito. Después de eso, el silencio. A las 2:17 de la madrugada, Diego dejó de hablar. No gritó. No hizo ningún sonido dramático. Solo exhaló, largo y suave. Como si se entregara. Como si, por dentro, supiera que era inútil seguir luchando. Víctor seguía con él. Seguía hablándole, aunque ya no respondiera. Seguía sujetando su hombro, aunque su mano temblaba. El cuerpo de Diego, atrapado entre la piedra, parecía ya no ser parte de este mundo. El resto del equipo, en la cámara principal, no dormía. Solo esperaban. Sentados. Con los cascos apagados. Sin decir palabra. La cueva había dejado de ser un lugar. Se había convertido en una tumba viva. El equipo de rescate llegó con los primeros rayos del amanecer. Con los ojos rojos por el viaje. Con los pasos firmes, pero el alma a media asta. Traían taladros industriales.
oxígeno portátil, sensores de temperatura y una camilla plegable que nunca usaron. Diego ya no respiraba. No tenía pulso. El color en su rostro era el de una estatua olvidada. Los rescatistas sabían lo que seguía. Para sacarlo, tendrían que romper la roca. No había otra opción. Pero al hacerlo, rompieron algo más. El cuerpo, ya inmóvil, no soportó la vibración de los taladros. Los huesos se fragmentaron. El torso se separó al liberar la presión. Las piernas quedaron atrapadas. Irrecuperables. Uno de los rescatistas, un hombre con 20 años de experiencia, vomitó al salir. No por el olor. No por el esfuerzo. Sino por la injusticia de todo aquello. Días después, la familia pidió que cerraran la cueva. Y el municipio no dudó. La entrada fue sellada con concreto armado. Una losa gruesa, sellada con pernos. Arriba, solo dejaron un letrero oxidado. Peligro. Acceso restringido. No hay homenajes. No hay flores. Nadie visita ese sitio. Nadie habla del nombre completo de Diego. Solo quedó una advertencia, que circula entre espeleólogos como un susurro. Cuidado. Esto puede terminar, como Diego. Víctor dejó la espeleología. Vendió todo. Hasta los cascos. Hasta los mapas. Se mudó al norte. Cerca del mar. Y nunca volvió a entrar en una cueva. Mauro abandonó la fotografía. Las imágenes que tomó esa noche nunca se revelaron. Ni siquiera quiso abrir los archivos. Desapareció del medio. Hoy vende libros en un rincón de Medellín. Sara fundó un colectivo. Subterra Segura lo llamó. Ofrece talleres gratuitos. Charlas. Difunde protocolos de rescate. Dice que es su forma de redimir aquella noche. Natalia, simplemente desapareció. No fue una decisión pública. No anunció su partida. No explicó. No dijo adiós. Un día dejó de responder mensajes. El icono de su perfil quedó en gris. La última foto publicada fue una de espaldas, en lo alto de una montaña, con la niebla cubriéndolo todo. Algunos creen que está en el sur, cerca del mar. Otros dicen que eligió vivir en un lugar sin electricidad, sin señal. Un sitio donde no haya espejos, ni memorias. Dicen que cuando alguien mencionaba la palabra cueva cerca de ella, simplemente se levantaba y se iba. Sin una palabra. Sin mirar atrás. Fue su manera de cerrar el ciclo. O de no dejar que lo persiguiera más. Los demás también cambiaron. Víctor vendió todo su equipo. Ni siquiera quiso conservar el casco. Se mudó al norte, a una pequeña casa junto a la costa, donde el suelo es plano y el horizonte se ve completo. A veces, se sienta frente al mar por horas, sin hablar. Dicen que le habla a alguien que ya no está. Mauro, el más entusiasta del grupo, abandonó la fotografía. Guardó su cámara en una caja con candado. Nunca más volvió a enfocar nada en la oscuridad. Ahora toma fotos de cielos. Nubes. Amanece todos los días, como si le debiera algo a la luz. Sara fue la única que no huyó. Fundó un colectivo de seguridad en cuevas. Habla en conferencias. Publica guías. Comparte protocolos. Y cada vez que menciona a Diego, se le quiebra apenas la voz. Pero sigue. Como si lo hiciera por él. O tal vez, como castigo por haber salido viva. Y Diego se volvió otra cosa. Ya no es solo un nombre. No es solo una víctima. En los foros de exploración subterránea, entre líneas técnicas y fotos de mapas topográficos, su historia aparece como un eco. No como relato, sino como advertencia. Si alguien nuevo publica un recorrido peligroso, sin guía, sin trazado, alguien siempre responde con una frase breve, como un disparo en la oscuridad. Ten cuidado. Ya viste lo que pasó con Diego. Y nadie pregunta quién es Diego. Porque todos lo saben. O creen saberlo. Porque Diego representa algo más grande. Algo que flota sobre todos los que alguna vez han entrado a una cueva creyendo que basta con coraje y buena luz. Lo que mató a Diego no fue solo la grieta. No fue solo la presión de la roca. Ni la humedad. Ni el oxígeno que se fue agotando. Fue ese deseo que a veces parece noble. Pero que también puede ser mortal. La necesidad de ir un poco más allá. De ser el primero en mirar lo que nadie ha visto. De traer de vuelta una imagen que aún no existe. Una foto. Un dato. Un yo estuve ahí. Y en esa ambición, olvidó algo esencial.
Que toda ida exige un plan de regreso. Que cada paso hacia el abismo debe tener un espejo que te devuelva. Que la oscuridad no perdona errores, y que la cueva no da segundas oportunidades. Diego no murió de un derrumbe. No fue un accidente súbito. Murió en cámara lenta. Atrapado por su propio impulso. Por su silencio. Y por la roca que, indiferente, solo hizo lo que hace siempre. Esperar. Si llegaste hasta aquí, tómate un momento. No solo para escuchar, sino para sentir. Respira hondo. Muy hondo. Y piensa en todos los lugares oscuros a los que alguna vez has querido entrar. Piensa en tus propios diálogos. En esos impulsos que te empujan sin medir. En las veces que fuiste más lejos de lo necesario, solo para demostrar que podías. Cierra los ojos. Y escucha. ¿Oyes eso? Ese silencio. Es la advertencia. Nunca entres solo a una galería sin mapa. Nunca ignores el instinto de retirada. Nunca pienses que por tener equipo, ya estás a salvo. La cueva no se mueve. No grita. No se conmueve. Solo espera. Paciente. Fría. Viva. Y si aún estás aquí, escuchando esto, quizás sea el momento de hacer algo más. Suscribirte. Porque hay muchas más historias como esta. Oscuras. Reales. Y con lecciones que duelen, pero salvan. Suscríbete si quieres más historias reales como esta. Aquí no contamos cuentos. Contamos advertencias. Advertencias que ojalá alguien hubiera escuchado antes.